En el tercer parcial abordamos la temática sobre literatura. Ahí se mencionan los elementos de un texto literario, los géneros literarios y los subgéneros que pertenecen a cada uno de los géneros literarios. Como usted ya puede observar en el itinerario de aprendizaje, podemos encontrar esta temática. Se le hace el resumen con la intención de aclarar las dudas que le hayan quedado después de ver cada uno de los ítems propuestos. Empezamos con la definición de literatura. Nos define que la literatura es considerada un arte que presenta diversos sentimientos y pasiones del ser humano. Más de alguna vez nos hemos sentido identificados con un texto que hemos leído, un poema, incluso una canción que hayamos escuchado. La literatura se considera un testimonio del hombre y de la sociedad que la produce, y también nos da un testimonio de la evolución de esta. ¿Cómo podemos comprender esto? Existen algunas obras en las que se dan testimonio de aquel que la escribe. Por ejemplo, Prisión Verde es una obra hondureña en la cual nos relata lo vivido hace algún tiempo en la zona norte del país. Al leerla, usted se transporta a dicha época, sabe cómo vivían, cómo pensaban, las problemáticas sociales que se vivían en esa época en particular. Por esa razón es que la literatura nos da un testimonio de aquel que la escribió, de la sociedad en la que ese hombre escribió, y además de ello, el testimonio de cómo esta sociedad ha evolucionado. La palabra literatura procede del latín literatura, cuya raíz es litera y significa letra. La literatura también tiene algunos elementos. Todo texto literario necesita de estos elementos para poderlo clasificar como tal. Por eso es necesario decir que no todo lo que leemos es literatura. Para ello debe tener un elemento estético. El elemento estético es esa forma bonita de decir las cosas, que éstas sean agradables, que sean atractivas al oído. El contenido de calidad, pues porque no todo lo que vaya a leer también tiene que ser literatura. Ficción, no todo lo que lea es real. Existen algunas obras en las que nos transportan a un momento, ya sea en el pasado o en el futuro, y en esa obra todo puede ser posible. Lenguaje escrito, la intención comunicativa, ¿qué es lo que nos quiere dar a conocer con lo que hemos leído? Tal es el caso de la obra que leímos en el primer parcial. El interés general, o sea, nosotros leemos aquello que nos ha causado gran impresión o que nos gusta, nos atraen ciertos temas. Los géneros literarios. La definición que tenemos acá es la que nos dieron en nuestro itinerario de aprendizaje, en el cual constituye un espacio en el que una obra se sitúa en una compleja red de relaciones con otras obras. Pero, ¿cómo lo entendemos de forma fácil? Los géneros literarios son grupos en los cuales incluimos las obras según las características que éstas tengan. ¿Qué características pueden tener? Por ejemplo, un cuento. Un cuento lo podemos agrupar en aquellas obras que comparten características, como una fábula. Puede parecerse. No decimos que son iguales, son parecidas. Ahora, ¿podemos incluir acá un poema? No. ¿Por qué? Porque los poemas tienen características distintas. Por lo tanto, el poema lo vamos a colocar en un grupo distinto. A eso le llamamos géneros literarios. Los géneros literarios son, como ya mencioné, aquellos grupos en los cuales colocamos las obras según las características que tengan. Hay que destacar algo. Los géneros literarios no son lo mismo que los movimientos literarios, porque los movimientos literarios son aquellos que se escribieron en una época o en un periodo en particular. En cambio, los géneros literarios son aquellos en los que tenemos las obras según las características que tengan, sin importar la época o periodo en la que fueron escritas. Aristóteles planteó 3 géneros literarios: género épico, lírico, dramático. El género épico hoy se conoce como el género narrativo o simplemente narrativa. A esta clasificación le podemos agregar el ensayo, que es un género relativamente joven en comparación con los anteriores.
El género narrativo es una de esa clasificación que ya mencionamos. Es una forma de expresión escrita que se utiliza para contarnos una obra, para contarnos un relato, sin importar si este es real o ficticio. Todo género narrativo cuenta con elementos y con recursos. Los elementos son el narrador, que es aquella persona encargada de contarnos una historia, la acción, los hechos que nos está narrando, los personajes, los encargados de desarrollar la acción que nos está contando el narrador, y un ambiente, que es el sitio o el lugar donde se encuentran los personajes desarrollando la acción. ¿Qué recursos tiene? Tiene narración, descripción y diálogo. La descripción, que puede ser de personajes, de hechos, de sentimientos o de cualquier otro elemento indispensable para comprender ese relato. Diálogo, que es el intercambio recíproco de información entre los personajes. Cabe destacar que el diálogo en las obras narrativas necesitan de un intermediario, en este caso del narrador. El género narrativo tiene subgéneros, o sea, estos subgéneros que pertenecen a ese género narrativo van a cumplir con los elementos y los recursos que van a ser similares y por eso se agrupan en dicho género. El cuento es una narración breve de un suceso real o imaginario, pero este va a tener características. Estas mismas características son las que lo hacen distinto a otros subgéneros. Primero, decimos que cuenta con pocos personajes, a diferencia de la novela. Los personajes no van a evolucionar en la narración o en el relato que nosotros estamos escuchando o leyendo. Tiene un solo foco temático, o sea, se habla de un solo tema. También tiene mayor intensidad que la novela, por esa razón cuenta con finales sorpresivos. La novela es otro subgénero del género narrativo, que van a compartir los elementos y los recursos. ¿Qué es una novela? Es una narración real o ficticia. Su fin es causar un goce estético a los lectores con la descripción de algunos sucesos, costumbres o cualquier otro elemento indispensable. Tiene características, está escrito en prosa, es extensa en comparación con el cuento, tiene varios personajes y en este caso los personajes sí van a evolucionar en la narración. Además, evoca múltiples reacciones, permitiéndonos que podamos identificarnos con alguno de los personajes. Tenemos el género lírico. El género lírico es ese género poético. Estas obras van a estar escritas en verso. ¿Qué diferencia hay entre el género lírico y el género narrativo? El género narrativo nos va a contar una historia, real o ficticia. Tiene personajes, tiene narrador. El género lírico no. El género lírico no tiene personajes, no nos cuenta historias. El género lírico está escrito en verso. Al estar escrito en verso, que son cada una de las líneas que tiene un poema, en cada uno de ellos el autor va a expresar sus estados de ánimo, sus actitudes, sus sentimientos, ya sean de amor, odio, rencor o cualquier otro sentimiento. Por ello, mencionamos los elementos distintivos, son el ritmo, que es esa especie de musicalidad que tienen los versos para que puedan coincidir unos con otros. Verso, que ya indiqué, es cada una de las líneas que tiene un poema, y el uso de figuras literarias, el decir las cosas de formas bonitas, de formas agradables, y entre estos destacan las metáforas, que no son los únicos que existen, también existen hipérbole, comparación, prosopeyas y muchos otros. ¿Por qué se llama género lírico? Se llama género lírico porque en la antigüedad se acompañaba a estas obras de un instrumento llamado lira. Estas obras se cantaban con la finalidad de entretener a las personas en algún evento. Como no se podía transmitir a otros, o sea, de forma escrita, entonces esto se hacía de forma oral. El ritmo permitía que se pudiera recordar por esa musicalidad que le mencioné, y los versos, al ser cortos, eran más fácil de memorizarlos y además de ello recordarlos. El género dramático. El género dramático es aquel que fue escrito para ser representado en un escenario. Tal es el caso de la obra que estamos leyendo, Hamlet. Ahora, el que sea un género
escrito para ser representado en un escenario no significa que no lo podamos leer. La palabra drama viene del griego drao, que significa acción. Tiene algunos recursos: el diálogo, monólogo y didascalias. ¿Qué diferencia hay entre el género dramático y el género narrativo? Que el género narrativo necesita de un narrador para contarnos la historia. En el género dramático, el diálogo viene directamente de los personajes. Un monólogo, que es esa conversación consigo mismo, en la que no requiere de interlocutores. Y didascalias. Didascalias son esos elementos o especificaciones que nos dan para que aquella persona que va a representar al personaje en cuestión pueda hacerlo con mucha fidelidad. Nos indica cómo viste, cómo habla, cómo se dirige al público, cómo está el escenario, cómo lo hemos decorado, los sonidos o los ruidos que existan en el escenario. Para eso son las didascalias. Estas por lo general se encuentran entre paréntesis. Otra cosa que hay que recalcar en el género dramático es que se divide en dos: en actos y en escenas. Los actos, que se identifican por la subida o bajada del telón, y las escenas, que son aquellas en las que se divide cada uno de los actos. Finalmente, el género didáctico. En el género didáctico vamos a incluir el ensayo. Este es un subgénero escrito en prosa, con lenguaje claro y accesible, y aquí se van a exponer algunas ideas. Estas ideas se exponen en forma de argumentos para tratar de defender aquello que pensamos acerca de alguna temática. Con ellos se pretende difundir alguna teoría que sea como un resultado de investigación, alguna teoría respecto a una temática nueva o un tema controversial. Los ensayos no son cartas, los ensayos no son diarios. Los ensayos tienen 4 partes: una introducción, que es nuestro primer contacto con aquel que lee, indicándonos de qué vamos a hablar y para qué. Luego tenemos una tesis, que es esa idea que estamos defendiendo, el desarrollo de ideas, que podemos utilizar una serie de apoyos verbales, tales como ejemplos, analogías, podemos utilizar explicaciones, definiciones u otros. Finalmente, valga la redundancia, las conclusiones, que no van a generar ideas nuevas. Las conclusiones son una reafirmación de aquello que defendimos en nuestro texto. Acá puede observar un resumen acerca de la literatura, de los elementos que debe tener un texto literario, los géneros literarios, y también puede observar que se incluyen los subgéneros.